El tema de hoy, hijos de luz. Lectura recomendada, Romanos capítulo 6. Vamos a ver qué significa ser hijos de luz. Vamos a desarrollarlo en 2 puntos. Primero, la luz y vida, la luz como vida y Cristo como vida. Lo que la luz es lo que la luz es a la vida, Cristo también es a la vida, porque la luz es Cristo. Vamos a entrar en detalle en este tema. Espero que nos acompañen hasta el final de este tema, de este devocional, para que podamos entender cabalmente lo que aquí queremos mostrar a la luz de la palabra de Dios. ¿Listo? Primero decirles, hijos de Dios, amados y queridos, que nos siguen, que cuando hablamos de luz de Dios, eso lo veíamos en el devocional pasado, lo podemos entender le podemos dar 3 ámbitos. Desde las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, como luz que guía, que nos dice cómo actuar, o sea, el camino. La luz reveladora de lo que hay en el ser, la luz que muestra, ¿cierto? Que muestra lo que está mal, que muestra el pecado en cada uno de nosotros, tanto en nuestro ser como en lo que nos rodea, esa luz reveladora. O en este caso, que vamos a ver hoy, la luz que nos permite vivir, ¿sí? Porque la luz es vida. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es esa luz, porque Él es vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:16. Leamos Juan capítulo 8:12. Juan capítulo 8:12, quiero que nos vayamos al libro de Juan, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8, versículo 12. Vamos allí todos. Juan capítulo 8, versículo 12, dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Aquí dice que la luz de la vida. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven. Porque todos los que viven tienen vida por Cristo. Síganme y no caminarán en oscuridad. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. No andarán en tinieblas, sino que andarán en la luz, en la vida. Una vida llena de luz es una vida en Cristo, siguiendo a Cristo. Por eso Él dice: sígueme, porque Él es la luz. No lo veamos como una fuente inorgánica de energía, como lo que físicamente nosotros podemos, con lo que la ciencia nos dice que es la luz, una fuente inorgánica, sino como el sustento vital del ser. El ser espiritual, mi cuerpo, necesita de un sustento vital, y es la luz de Cristo. No podemos vivir sin el Cristo. Aquellos que no conocen de Dios están muertos en el espíritu y por ende muertos en vida. El espíritu, una vida espiritual, mi relación con Dios, es lo que me lleva a vivir realmente. Si leemos Juan capítulo 6, más atrás, versículo 63, vamos a darnos cuenta de eso. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, ¿cierto?
y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí vemos que la verdadera vida viene del espíritu y no de lo físico, no de lo orgánico, sino de Cristo, del entorno. Cuando uno habla de vida, en términos social, por decirlo así, es que usted se desempeña en un entorno, en unos contextos, sino que también aquí hablamos desde el punto de vista espiritual. Estamos hablando de una relación con Dios, una relación con Dios. Una vez tenemos claro esto, es importante saber que la luz de Cristo es la influencia de Dios. Eso es la luz de Cristo, es la influencia de Dios, de las enseñanzas del Señor Jesucristo en nosotros, da directamente a nosotros, y que el Espíritu Santo de Dios nos permite asimilar y entender en la medida en que usted y yo nos dejamos tratar por Dios, nos dejamos dominar, guiar por Dios y su palabra. Ser hijos de luz, dejar que Cristo tome el control de nuestro ser, para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si somos llenos del Espíritu Santo de Dios, pondremos en práctica lo que Dios quiere, lo que Dios tiene como principio, no lo que los demás nos digan que hacer según su parecer, no lo que el mundo ofrezca, porque el mundo te ofrece deleites, te ofrece una vida desenfrenada. Eso es lo que ofrece el mundo, pero ¿qué es lo que ofrece Dios? Vamos a leer Efesios 5:8. Precisamente el apóstol Pablo en Efesios 5:8 nos habla de cómo debe ser nuestras relaciones con los demás. Efesios capítulo 5, versículo 8. Busquemos allí Efesios capítulo 5, versículo 8. ¿Tienen allí la palabra de Dios? Búsquenla, por favor. Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí el apóstol Pablo, por medio de esta carta a los Efesios, se está diciendo cómo debe ser, cómo debemos andar, caminar en el ámbito social, ¿no? Con los demás, no dejando que los demás influencien nuestras vidas, sino siendo luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que recibimos damos, ¿cierto? Lo que recibimos damos. Porque ustedes antes eran oscuridad. Nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, ¿no? Cuando no conocíamos de Dios, nuestra vida se dejaba influenciar por lo que no era provechoso, por lo que no era productivo, por lo que no edificaba para mi vida. Eso significa la oscuridad, y todo eso llevaba a la muerte, o todo eso provenía de la muerte espiritual. Pero ahora somos luz en el Señor. Vivamos entonces como hijos de luz, seamos consecuentes en nuestras vidas. No caminemos como los muertos espirituales. Vivimos en Cristo, entonces no caminemos como muertos espirituales. Aunque ustedes conozcan de Cristo, aunque muchos conozcan de Cristo, podemos experimentar síntomas de muerte. ¿Qué significa esto? Muchos cristianos viven como hijos del mundo y no como hijos de luz. Muchos cristianos practican, que se dicen ser cristianos, practican el pecado a pesar de que conocen a Cristo. O no que conocen,
a pesar de que creen conocer de Dios. Porque si conociéramos realmente quién es Dios, no nos atreveríamos a ir o a dar alguna señal de ir en contra de su voluntad. Seguir a Cristo es tener una relación permanente e íntima con Dios. Cuando nos desconectamos del Señor y nos ocupamos en nuestra mente y nuestro corazón de algo que no es Cristo, nuestro ser queda expuesto. Hay que entender esto. La luz expone lo que hay en mí, la luz de Cristo, para yo quitarlo. Pero cuando no tenemos luz, tenemos la luz de Cristo, quedamos expuestos a la oscuridad, a la muerte espiritual, o a experimentar síntomas de muerte espiritual, porque los que creen en Cristo, los que reciben a Cristo, los que aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no pueden estar muertos espirituales, si no recibieran a Cristo. Pero aquellos que reciben a Cristo pueden experimentar síntomas de muerte espiritual, aunque no estén muertos espirituales. ¿Qué significa esto? Si nos desconectamos del Señor, quedamos expuestos al mundo, a los afanes de esta generación, a la preocupación y a todos los males, odio, rencor, todo lo que nuestra angustia, amargura, todo lo que puede estar viviendo una persona que no conoce de Dios o que puede verse en una persona que no conoce de Dios, también se puede ver en una persona que sigue o una persona que dice conocer a Cristo, o que dice ser hijo de Dios, o que dice ser cristiano. Porque muchos dicen ser cristiano. Usted va a la calle y le pregunta, ¿usted es cristiano? Y dice, sí, yo soy cristiano. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivir en Cristo Jesús. Entonces, aunque seamos hijos de Dios, puede ser que no seamos hijos de luz, porque estamos haciendo lo mismo que las personas que no conocen de Dios hacen. Esto se evidencia también en un caso, en la palabra de Dios, vamos a versicularlo, en Lucas 9, 59 y 60. Lucas 9, vamos a estudiar esta parte. Lucas, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 59. Vamos a buscar versículo 59. Y vamos a leer esto entendiendo el contexto. Hay algunas personas que se muestran aquí que querían seguir al Señor Jesucristo en su época, ¿no? Cuando Él estaba en tierra, no tenía pie en tierra. Hay muchos quisieron seguir al Señor Jesucristo. Pero queremos ver qué pasa aquí, qué sucede aquí en estos eventos. Uno de ellos se acercó al Señor Jesucristo y dijo, versículo 59 de Lucas capítulo 9. Y dijo otro, sígueme. Y dijo a otro, dijo el Señor Jesucristo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sí? Este Señor le dijo, sigue. El Señor Jesucristo le dijo, sígueme, le dio una invitación. Pero esta persona tenía una excusa, quería pedir un permiso, quería ir a enterrar a su padre. En este sentido no quiero que
malinterpreten, queriendo decir que uno es cruel y no tiene sentimientos. No, lo que aquí quiere decir es que hay prioridades en la vida, y en ese caso y en ese momento, en el contexto que se vive en ese momento, el Señor Jesucristo, como ustedes saben que el ministerio del Señor Jesucristo duró poco, había una urgencia de llevar la palabra. ¿Qué era primero? ¿La urgencia de anunciar el reino de Dios o la urgencia de un funeral? Aunque era el funeral del Padre, el Señor Jesucristo le dijo: tienes esta elección, deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece duro, parece insensible, pero hay algo que debe quedar claro, más allá de este análisis, ¿no? Es que hay muertos espirituales. Hay muertos espirituales. ¿Qué significa esto? Personas que no tienen en cuenta una relación con Dios, que no siguen a Cristo, que no se dejan influenciar por el Espíritu Santo de Dios, sino que su influencia es del mundo, con las tradiciones, prácticas y demandas que el mundo pone en las personas. Como les dije, los afanes de esta generación, la ansiedad, el estrés, todo esto en torno a las exigencias del mundo. Pero ¿qué nos exige Dios? Conclusión: ser hijos de luz es vivir como resucitados en Cristo. Un nuevo ser, un nuevo nacimiento, una nueva manera de ser, una nueva manera de vivir. Vamos a leer para finalizar Romanos 6, 5, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cierto? ¿Para quién vivimos? El apóstol Pablo decía: si vivimos para Cristo, vivimos; si morimos para Cristo, morimos. Estamos hablando que es una vida que trasciende. El apóstol Pablo quería decir que es una vida que trasciende. Nuestra vida no es corpórea, o nuestra vida no perece con el cuerpo. Nuestra vida es eterna en Cristo Jesús. Pero muchos que no aceptan a Cristo, que no aceptan a Dios en sus vidas, perecerán en algún momento dado. Perecerán como perece el cuerpo. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este devocional haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que lo pongan en práctica en su vida.